La muralla. La ciudad de Panamá, fundada en 1519 a orillas del Océano Pacífico, fue vital para la conquista y comercio del Imperio Español. Tras su saqueo, su centro se trasladó a unos 8 kilómetros al sudoeste de las ruinas del sitio fundacional. Sus principales edificaciones se emplazaron dentro de una gran muralla de protección. La historia del casco viejo empieza el 21 de enero de 1673, a casi 2 años después del saqueo de Panamá la Vieja en 1671 por el pirata inglés Henry Morgan. En el mes de noviembre de 1671, el gobernante de Panamá, Antonio Fernández de Córdoba y Mendoza, sugirió que los pobladores se establecieran en un área localizada a cercanías del Cerro Ancón, conocida como el Sitio Ancón. El área se elogió tomando una consideración que fuera más fácil protegerla ante futuros ataques de corsarios. A diferencia de la vieja ciudad, el casco viejo se delineó con una mayor planificación, la cual iba acorde a las leyes de la corona española en los territorios de tierra firme. Se edificaron iglesias, una plaza mayor, edificios gubernamentales, una muralla defensiva y viviendas para sus habitantes. Una parte de la muralla defensiva se derribó en 1856 para darle uso a los terrenos aledaños. En el siglo XVIII se construyen las bóvedas, que recibe este nombre debido a su sistema de arcos o bóvedas apoyados sobre columnas, las cuales forman las murallas que rodean la plaza de Chiriquí, actualmente conocida como la Plaza de Francia en el casco antiguo de la ciudad de Panamá. El conjunto monumental consta de 7 espacios abovedados que conforman el sistema defensivo de la ciudad. En el siglo XIX se construye un adarve sobre estas. Este espacio estaba destinado inicialmente para construir casas reales. Sin embargo, es aquí donde se construye uno de los sitios defensivos de la ciudad, llamado Baluarte de Chiriquí. El casco antiguo fue declarado conjunto monumental en 1976 y en 1997 pasó a ser Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su construcción data de 1680 y es la única iglesia del casco antiguo que conserva la fachada original de su primera construcción en Panamá la Vieja. Está ubicada en calle Décima Este, a un costado de la casa de la municipalidad, próxima a la puerta de tierra que daba acceso a la ciudad amurallada. Los mercedarios fueron los últimos religiosos en abandonar el sitio de la Vieja Panamá en 1675, 4 años después del ataque pirata a la ciudad por Henry Morgan. Su convento se salvó al estar en las afueras de la ciudad y servir como base de Morgan. En 1673 ya se habían designado el área para la iglesia y convento en la nueva ciudad de Panamá. Era lo primero que veían las personas al entrar a la ciudad de Panamá. Su construcción se inició usando material de su templo en Panamá Viejo, que pronto hubo que cancelar porque se cedió gran parte para la construcción de las murallas de la nueva ciudad. Luego se quedaron sin fondo. Por tanto, los mercedarios iniciaron el culto en el sitio con una iglesia pequeña de madera con capacidad para 150 personas y dormitorios para religiosos. La construcción en mampostería se realizó posteriormente entre 1720 y 1732. La costosa fachada principal de piedra tallada se trajo piedra por piedra desde Panamá la Vieja con el esfuerzo de vecinos y esclavos. Se reconstruyó exactamente la original, tallada inicialmente en 1620. Es por ello que esta iglesia se conoce como la de las dos ciudades. En su atrio hay 2 capillas, una de la Virgen de la Merced y la otra es un mausoleo. Igualmente, esta iglesia es guardiana de una imagen de la Caridad de Cobre venerada por los cubanos. Los mercedarios, junto con otras órdenes religiosas del Istmo, fueron expulsados en 1861 a través de un decreto de tuición donde se expropiaron los bienes de la iglesia. El convento desapareció y se cerró su acceso al templo. De 1861 hasta la fecha de su designación como parroquia, son escasos los datos de que se dispone, al igual que desde esta fecha hasta 1903. Se cuenta que hasta fines del siglo XIX se mantenía el templo casi en su forma original y que en 1875 había sido designada sagrario de la catedral. Posterior a esta fecha, los párrocos de turno fueron restableciendo el culto y, según sus gustos y posibilidades, ambientaron el espacio del edificio religioso. El templo de Nuestra Señora de la Merced fue declarado Monumento Histórico Nacional mediante el decreto 672 del 26 de noviembre de 1956. También forman parte del complejo monumental 2 estructuras separadas de la iglesia, la capilla
de la Virgen y el mausoleo. Posterior a un incendio de 1963, se perdieron valores originales arquitectónicos del templo como el coro y el altar mayor. Las reparaciones realizadas en la estructura, aunque necesarias, se hicieron con el conocimiento limitado en el campo de la restauración, desentonando con el valor arquitectónico del templo. Los mercedarios regresaron a la iglesia el 21 de agosto de 1983 y en 1986 adquirieron la propiedad adyacente al templo para adaptarla a las necesidades religiosas y pastorales actuales. Esta obra se inauguró en 1990. En 1991 compraron también la propiedad contigua a la calle Novena. En el 2009 ha sido inaugurada dentro de la iglesia un museo con documentos históricos religiosos de Panamá. Entre estos documentos figuran actas de nacimientos, bautizos, matrimonios y defunciones de personalidades de la época y de civiles comunes. Entre los documentos de personalidades destacadas se encuentra el acta de bautizo del general Tomás Herrera, el acta de matrimonio de Manuel Amador Guerrero y el acta de matrimonio del poeta Ricardo Miró. Igualmente, se pueden encontrar algunos objetos pertenecientes al clero de Panamá Viejo. El altar de oro. El altar de oro es uno de los mayores tesoros de la ciudad de Panamá y decora el interior de la iglesia de San José. La iglesia se encuentra en la avenida A con calle Octava del casco viejo de la ciudad de Panamá. Se trata de un altar de madera de caoba cubierto de pan de oro y decorado con estilo barroco de impresionantes detalles. Según la leyenda, el altar fue una de las pocas piezas que logró escapar de la invasión del pirata galés Henry Morgan. Como la primera ciudad de Panamá, hoy Panamá Vieja, fue destruida en el siglo XVII, aunque los estudios realizados sobre este tesoro contradicen la historia, ya que se ha datado su origen en el siglo XVIII. Según cuenta la leyenda, cuando el pirata inglés Henry Morgan atacó e incendió la ciudad de Panamá, hoy conocida como Panamá Viejo, la Orden de San José estaba levantando su iglesia de piedra en las afueras, muy cerca del Puente del Rey. La iglesia ya exhibía su altar mayor, la mayor joya dorada de aquel entonces. Se cuenta que en el momento del saqueo estaba a cargo de la iglesia un fraile oriundo de la Villa de los Santos llamado Juan. Alertado cubrió el altar de oro con una mezcla de abayal de óxido de plata para darle una apariencia de inconcluso, por lo que se veía ennegrecido. Cuando Morgan llegó a la iglesia se quejó por la pobreza de la orden y el fray Juan le pidió una limosna de 1000 ducados para terminar el altar. Dicen las historias que Morgan, luego de mucho reír, exclamó: "Este lego es más pirata que yo", y mandó que le entregaran el dinero pedido. Con esto, los frailes de la orden de los agustinos recolectos fueron capaces de preservar el valioso altar de su iglesia. El resto de la colonia, sin embargo, no tuvo tanta suerte. La población fue totalmente quemada y quedó en ruinas, lo que más tarde obligó a los españoles a fundar un nuevo asentamiento. Construidos a pocos kilómetros del original, la nueva aldea fue inaugurada en 1673 y dio origen a la actual ciudad de Panamá. El altar de la iglesia de San José se convirtió desde ese entonces en un símbolo de ese proceso de reconstrucción. Más tarde, la capa negra formada por el óxido de plata se disipó y el oro brilló nuevamente, motivando a los frailes agustinos a reconstruir el templo en el nuevo pueblo para albergar el altar. El altar de oro está emplazado en la iglesia de San José, una de las primeras construcciones del casco antiguo de Panamá, a 160 metros de la Plaza de la Independencia.